Buenas noches, mi nombre es Wilmer Ortega y el siguiente es la presentación de la actividad número 3 para campañas publicitarias 2, elaborada por Yasmín Jiménez, Juliet Cubides, Lisette González, Isabel Beltrán, Nidestela González y quien les habla Wilmer Ortega. Para nuestro trabajo, la selección de campaña fue la campaña de Petro Presidente, que fue una campaña que estuvo en el 2018 a nivel nacional y que pues dentro del contexto que tuvo, básicamente fue un planteamiento entre el partido Colombia Humana y Gustavo Petro como líder político de este partido, donde a partir de tres aspectos fundamentales plantea un proyecto político. Estos aspectos fundamentales son: el primero, la superación de la segregación social; el segundo es la lucha por adaptar a la sociedad al cambio climático; y el tercero es el empoderamiento de lo común y lo público. A partir de estos tres ejes se plantean 4 pilares, por decirlo así. Es un proyecto político. Y este proyecto político pues tiene en primer lugar un aspecto de generar un país diverso, donde se habla de que se debe luchar contra la segregación y la discriminación. En cuanto a los pilares políticos, habla de lograr una equidad a través de una reforma tributaria y combatiendo aspectos como por ejemplo la evasión tributaria. El tercero, de política transparente, habla de partidos políticos para la democracia y un sistema electoral con garantía para la voz del pueblo. En cuanto a la educación pública, habla de educación de calidad, habla de educación gratuita y habla de la educación como una base para contrarrestar la violencia, para contrarrestar el odio y para contrarrestar el miedo y la pobreza. La economía productiva habla de impulsar actividades productivas, dejar actividades como el extractivismo y pasar a una transición energética de fuentes limpias. Habla de transformar el latifundio e impulsar la economía campesina. En cuanto a la salud para la vida, es un punto que maneja temas como la salud pública, la salud que debe ser gratuita y la salud como un medio preventivo. Séptimo, justicia autónoma, habla de que debe existir una justicia autónoma y libre de represiones políticas. Las relaciones internacionales están orientadas al reconocimiento de la autodeterminación de los estados y sus pueblos y tiene un enfoque de solidaridad y cooperación. El objetivo de campaña es lograr el apoyo del electorado que vota en blanco, nulo o que se abstiene de votar, o aquel que no es afín a alguna propuesta del gobierno tradicional o de los demás participantes en las elecciones, como a partir de la enseñanza del proyecto político de Colombia Humana, que fueron los 8 puntos que se plantearon anteriormente. La justificación del proyecto, pues básicamente aquí habla de que Colombia es un país que viene de una guerra de 50 años, que dejó una reconciliación a medias entre Colombia y el partido FARC, o el antiguo grupo militante FARC, donde el país está totalmente polarizado, está dividido en dos. La mitad está con la política tradicional, con los partidos tradicionales, y la otra mitad está con grupos como la Colombia Humana, donde apoyan aspectos como la paz y demás. Hay problemas adicionales como económicos, culturales, de relacionamiento, como es el caso con Venezuela, y un problema muy grande que es la migración venezolana, que son aspectos que generan focos de inseguridad, desconfianza por parte del pueblo colombiano y pues una indiferencia hacia temas políticos por parte de los colombianos. La segunda parte de la justificación para esta campaña es que el Grupo Colombia Humana, ha tenido mucha fuerza en la población joven. En las elecciones anteriores, un 38% de las personas que votaron por Colombia Humana y por Gustavo Petro son personas entre los 18 y 24 años de edad. Un 26% eran personas entre los 25 y 34 años de edad, y por eso se plantea una propuesta de encaminar las acciones hacia las edades superiores a los 35 años. Entonces el foco serían personas de 35 años en adelante, especialmente aquellas que por temas como principios, pensamiento, posición ética, votan en blanco, anulan su voto o se abstienen de ejercer su derecho al voto en la campaña política.
¿Cómo? Pues a través de una campaña que despierte el interés de los colombianos desde los ejes del partido, los 8 pilares de los que hablábamos. Y esta campaña se denominará Colombia Humana Avanza. Acá tenemos un logo que se diseñó para la campaña. El target, pues hablamos de 3 grupos. Acá hay un error, es grupo terciario, grupo primario, secundario y terciario. Como le dimos el grupo primario, nos vamos a enfocar a la generación X, de 35 a 48 años. Un grupo secundario de 49 a 57 años, la generación llamada los Baby Boomers. Y un grupo terciario que es un grupo que ya tiene fuerza, que ya es un target definido y que está, pero que no se puede dejar a un lado por este tema, que son las personas entre los 18 y 34 años. Acá retomamos nuevamente el tema del target, hablamos de lo mismo básicamente, las poblaciones a las que se va a identificar y cómo debemos enfocarnos a persuadir a aquellos individuos de unas edades mayores y que no son muy afines con el partido político. Cuando hablamos del perfil, entonces hablamos de perfil geodemográfico, hablamos de hombres y mujeres, edades de 35 a 48 años, que son el grupo principal, el grupo primario, empleados independientes, personas que vivan en ciudades principales o municipios, ya que esto es a nivel local. Hablamos de personas de estrato 1 al 3, básicamente, que son personas que viven muy enfocadas al tema de las noticias, a estar informados, a través de redes sociales también están informados, presentan un ritmo de vida levemente agitado, son entusiastas, triunfadores, apasionados y son muy sociales. En cuanto al tema conductual, hablamos de hombres y mujeres motivados por la confianza y el compromiso por el país, con grupos de referencia como familia y amigos, y que tienen una motivación hacia la necesidad de pertenencia y desarrollo de ellos, de los suyos y el pueblo en general, de Colombia como tal. El perfil del consumidor, acá sea un ejemplo muy básico, que es Juan David Gómez. Él es un colombiano que tiene 38 años, vive en un barrio que se llama San Cristóbal, tiene una hija que tiene 15 años. Él trabaja para una empresa como un auxiliar de bodega y es una persona que tiene un diario muy complicado. Trabaja 9 horas, se desplaza 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, y a pesar de lidiar con todo esto, es una persona honesta, por ahí, es una persona optimista y que considera que la vida le ha dado lo suficiente por tener salud y por tener lo básico para vivir. Juan, a pesar de toda esta situación, es una persona que vive muy enfocada al tema de las noticias, a los temas políticos, a estar enterado. Sin embargo, él no tiene ninguna inclinación hacia algún partido político, no cree en las campañas, no cree en los candidatos. Es una persona que perdió la esperanza en el gobierno, en sus acciones, y pues básicamente él ejerce su derecho al voto sencillamente por eso, por ejercer el derecho, más no por elegir a un partido. En cuanto a la plataforma de comunicación, pues ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que nuestro proyecto es un proyecto que nace a partir de un proyecto político y que ese proyecto político está en manos del electorado. ¿Y cómo? Pues avanzar está en las manos de ellos, avanzar está en tus manos. Estamos hablando de una propuesta económica, laboral y social, pero esto lo puede proponer cualquier candidato. El proyecto que propone Gustavo Petro y la Colombia Humana es un proyecto integral, es un proyecto que a partir de una construcción colectiva plantea un mejor futuro. Y ¿qué vamos a decir? Pues este es el proyecto y está enfocado a ustedes, personas que tienen un voto en blanco, que tienen un voto nulo o que se abstienen de votar. ¿Por qué? Porque pues a pesar de que ejercen un proceder democrático, un accionar democrático que es votar, pues básicamente es decirles, mire, con el voto en blanco es como si usted dijera que quiere que hagan con usted lo que quiere, ¿sí? Que no le interesa, que no sabe de política. Con un voto nulo, pues básicamente lo que está dando es la favorabilidad a aquellas mayorías, que entre comillas son mayorías, para que sean las ganadoras, y con la abstención pues no se soluciona absolutamente nada. Entonces estas 3 alternativas nos están dejando por fuera de la democracia y por fuera de la capacidad de elección que tiene el electorado. ¿Cómo lo vamos a decir? Básicamente lo vamos a decir por 5 medios: Vallas TV, radio, prensa digital y redes sociales, enfocándonos a Twitter como una de las redes sociales que tiene más impacto en temas políticos. El medio principal va a ser la televisión y la radio. ¿Por qué? Por su alcance, por la capacidad de llegar de manera masiva, por la cobertura
y principalmente por la capacidad que tiene de transmitir emociones. La radio y la TV son los mecanismos que generan más sensación, que generan más emociones en el público y donde el mensaje puede llegar con un mayor poder. El segundo, el medio básico de apoyo sería la prensa digital, y el Twitter es válido aclarar que es digital. ¿Por qué? Porque el Twitter, pues, uno tiene una capacidad de amplificar a través del proceso de retweets, y es un proceso muy económico. Y dos, la prensa digital es un medio que converge con las redes sociales. Yo puedo compartir desde una revista, desde un periódico digital, en redes sociales, cualquier aspecto que encuentre. Y el último medio, el complementario, el básico complementario, serían las vallas, y básicamente las vallas es porque están ubicadas en zonas de mucho tráfico de personas, tienen generalmente una localización muy estratégica y hay un impacto día y noche, 24 horas, 7 días a la semana. El plan de medios tiene como objetivo tres cosas. La primera es, pues, uno, lograr el impacto en el target a través del discurso que promueva sensaciones, sentimientos en el primer trimestre de campaña. Es lograr una primera impresión muy fuerte para que se genere este impacto. El segundo objetivo, pues, es básicamente generar el engagement, es el enganche entre partido Colombia Humana, candidato Gustavo Petro y los electores. Y el último es obtener un gran alcance mediante el uso de otros medios, como por ejemplo el de las vallas. ¿Por qué lo vamos a decir? Bueno, acá hablamos de que el electorado elige por ejercer su derecho al voto, pero no solamente lo hace para elegir a un candidato, sino lo que busca es una retribución. Esa retribución viene en un entorno social, en un entorno económico, o simplemente desea que sus derechos como ciudadanos se respeten y se cumplan. Colombia Humana brinda esa opción a través de este partido de gobierno, a través de este proyecto político, y es básicamente el por qué decirlo, porque la Colombia Humana lo tiene la posición para brindarlo, y nada, lo que se busca es esa construcción colectiva a través de este mensaje. Clase de campaña, pues es una campaña política, es básicamente el traslado de la publicidad del campo comercial al campo político, donde el candidato se nos convierte en la marca, en el producto que se debe vender. ¿Qué buscamos? Pues promover la participación ciudadana en las elecciones para que voten por el candidato de nuestro partido. Tono de campaña, acá hay tres aspectos. Uno es el racional, emocional y el argumentativo. El racional porque tenemos unos mensajes lógicos que generan que transmiten un código, un mensaje, y aparte de la transmisión que hacen, genera unas sensaciones, unas emociones, despierta unos sentimientos, y se argumenta a través del proceder del candidato, proceder de la campaña y todo su proyecto político, a partir de un aspecto puntual que es personas. Tipo de campaña, la campaña para Petro sería una campaña de relanzamiento, porque pues es una persona que ya estaba en otras candidaturas, y para el partido es de sostenimiento, pues porque el partido Colombia Humana se mantiene a través de este tipo de recordación. La estrategia creativa, acá tenemos un objetivo de comunicación que básicamente es un posicionamiento que se requiere para Colombia Humana, para Gustavo Petro, en las audiencias que no tienen inclinaciones políticas, que generan nulidad en su voto, que votan en blanco, y cómo, pues a partir de la identidad del partido, la imagen del candidato, fortaleciendo, promoviendo la intención de voto, cambiando la percepción del candidato Gustavo Petro e incentivando a que las personas conozcan su proyecto político y el plan de gobierno que él está planteando. Concepto y eje, avanzar. ¿Por qué? Porque avanzar, de eso se trata la vida. El avanzar es un tema muy natural del ser humano. Promesa básica, tenemos un candidato que ama y trabaja por su país en pro del individuo, la tierra, de los recursos naturales, y básicamente Colombia se destaca por ser ante el mundo un país con diversidad, con cultura, por ser un país agrícola, y esto es lo que se debe potencializar como mensaje y como promesa hacia
los electores. Promesas secundarias, pues básicamente son los mismos 8 puntos de los que ya habíamos hablado: la salud como derecho, educación gratuita, fuentes de energía limpias, cultura deportiva, economía en pro de la vida, impacto en el cambio climático, vivir sin miedo y con libertad, segregación y la discriminación como un aspecto que se debe eliminar. Bueno, estas son las últimas piezas que se realizaron. Una pieza con el personaje, una pieza de logo con 2 colores, una pieza sin el corazón, que es muy particular ver en la campaña de Colombia Humana. Y ya, eso es todo. Muchísimas gracias.